Buenos días amigos, hoy vamos a responder a 50 preguntas sobre mí para que me conozcan mucho mejor. Así que hoy que estoy de viaje, vamos a aprovechar para responder estas preguntas mientras me alisto. Vamos a darle. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Mi nombre es Yamil. Yamil es un nombre árabe que significa hermoso y tengo 28 años. ¿De dónde eres? Yo soy de México, soy del estado de Chihuahua, que es en el mero norte de México. Es un lugar donde hace mucho calor en verano, pero en invierno está muy frío. No me van a seguir al baño, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué y cómo llegaste a Japón? La primera vez que llegué a Japón fue hace 10 años ya, hace mucho tiempo. Y llegué porque me gustaba mucho Naruto. Entonces yo quería ver con mis propios ojos cómo eran las aldeas en Japón, cómo eran las cascadas, las montañas, los senderos que habían en ese anime. Y cuando me gradué de la preparatoria en México, apliqué para un programa de intercambio. Entonces así llegué por primera vez a Japón. ¿Cuántos años llevas en Japón? Llevo 10 años viviendo en Japón. Yo llegué cuando tenía 18 años, o sea, acabando la prepa, y ahora tengo 28 años. El tiempo pasó volando. ¿Cómo está compuesta tu familia? Yo tengo prácticamente dos familias porque vengo de México. Entonces mi familia original de México es mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mis papás están en México, mi hermano trabaja en Estados Unidos ya desde hace como 5 o 6 años y yo vivo en Japón. Y mi familia japonesa, que es cuando yo me casé aquí en Japón, soy yo. Es mi esposa japonesa, es mi perrito Ado y de repente ahí tengo a Lev, que es el perrito de mi suegra, pero también lo queremos como mi hijo. O sea que aunque esté en Japón, tengo mucha familia y eso es muy bonito. ¿Cuál es tu comida japonesa favorita? Mi comida japonesa favorita me la pusieron muy difícil, pero yo creo que la que más me gusta es el sushi, porque el sushi se puede comer de muchas maneras. Es como los tacos. Si a una tortilla le echas, por ejemplo, verdura o le echas frijoles o le echas lo que quieras, siempre va a ser un taco. Y el sushi es igual, o sea que me recuerda mucho a la comida mexicana. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Mi comida mexicana favorita son las enchiladas, las que hace mi abuelita, las que hace mi mamá. Las enchiladas son la comida que más extraño. En Japón, cuando la gente se ducha, por lo general se meten a la tina a calentar el cuerpo porque creen que es bueno para la salud. De hecho, yo la primera vez que entré a una tina fue en Japón. En México siempre era pura regadera, pero una vez que lo pruebas, ¡ay! Está riquísimo. ¿Cómo conociste y te casaste con una japonesa? A mi esposa la conocí aproximadamente 5 años atrás. Un día que fui a un café bar, mi esposa estaba trabajando ahí como mesera y yo fui de cliente. Yo sentado tranquilo la vi, se me hizo muy bonita. Yo dije en ese momento, wow, nunca había visto una mujer tan bella en mi vida. Pero a mí me daba mucho miedo hablarle, así que mi amigo que estaba conmigo me hizo el favor de hablarle. Comenzamos a platicar, le dije que me la pasé muy bien, que la quería conocer mejor. Y un día nos quedamos de ver en un restaurante y yo pensaba que era una cita. Así que yo me fui guapetón y todo el rollo. Pero en esa cita ella me dijo, yo tengo novio. Yo así de, no, ¿cómo puede ser? Pues ni modo, no se puede hacer nada. Y después de un año aproximadamente le volví a mandar mensaje. Ella ya no tenía novio, nos conocimos mejor. De ahí comenzamos a ser novios. Y después de estar de novios aproximadamente 2 años, ella me propuso matrimonio a mí. Y como ella vivía en la prefectura de Yamanashi y yo estaba en Tokio, yo me mudé de Tokio a Yamanashi, o sea, al mero campo de Japón. Y aquí es donde vivimos. ¡Qué bonita historia! ¿Qué lugar recomiendas visitar sí o sí al venir a Japón? El lugar que yo más recomiendo para viajar a Japón es la prefectura de Yamanashi, que es donde yo vivo. La primera razón es que está pegadita a Tokio, entonces puedes llegar aquí en 1 hora y media en tren. Aparte de que está el monte Fuji, que es el monte más alto de todo Japón. La comida es muy buena, hay buenas aguas termales y como es una zona rural, puedes disfrutar del mero campo de Japón, de la naturaleza, del cielo azul. Yamanashi, recomendadísimo. Si alguien te ve en Japón, ¿puede hablarte? Sí, por supuesto. De hecho, me he topado suscriptores en Tokio, me han hablado y nos hemos hecho amigos. Incluso hemos salido a tomarnos una cerveza. Así que si vienen a Japón y me ven, por supuesto, háblenme. ¿Cómo fue tu infancia? Yo creo que fue una infancia normal, o sea, una familia promedio. Siempre me llevé muy bien con mi hermano. Yo siempre fui bueno para la creatividad y para los idiomas, y mi hermano para las matemáticas, así que siempre en la escuela nos ayudábamos el uno al otro. Siempre jugué muchos videojuegos, vi mucho anime. De hecho, yo era muy deportista. Yo hice taekwondo durante 8 años y justamente el taekwondo lo dejé cuando me vine a Japón. ¿Cuál ha sido tu mayor choque cultural? Mi mayor choque cultural fue cuando me di cuenta de que los japoneses no se abrazan, no se besan, mantienen una distancia de respeto. Yo la primera vez que llegué al aeropuerto, mi familia de intercambio me estaba esperando. Yo llegué abriendo los brazos para un abrazo y ellos se quedaron así.
así como petrificados. Yo los abracé y dije, no, ¿por qué no me abrazan? Y es que yo vengo de una cultura en la que todos nos abrazamos, todos nos queremos. Es México, somos latinos. Pero cuando ya llevas buen tiempo en Japón te acostumbras. De hecho, yo cuando voy a México ya no doy tantos abrazos como los daba antes. Ya nos alistamos, amigos, así que estamos listos para comer. Preparamos yaki udon. Es como fideos japoneses con verdura y asados en el asador. Es un platillo muy tradicional, especialmente cuando vas de día de campo o cuando haces una carne asada con tu familia. Y como sobró ayer, me tocó de desayuno. ¿Cómo le hiciste para mudarte a Japón? Yo me mudé por medio de una escuela de japonés. O sea, cuando estaba en México yo investigué en internet escuela de japonés y apliqué para una escuela aquí en Japón. Así que yo ya tenía un día para llegar a Japón. Llegué ese día, entré a la escuela de japonés y investigué para entrar a una universidad en Japón. Así que graduándome de esta escuela me fui a la universidad. Pasé 4 años en la universidad en Japón y de ahí busqué trabajo. Y ya pasaron 10 años de eso. ¿Qué tipos de visa japonesa has tenido hasta ahora? Yo he tenido 3 tipos de visa. Cuando era estudiante tenía la visa de estudiante, o sea que no puedo trabajar más que solo 28 horas a la semana, es una regla. Después, cuando comencé a trabajar, la empresa japonesa me dio una visa de trabajo y ahora que me casé con una japonesa tengo la visa de cónyuge. O sea, mientras no me divorcie yo puedo estar en Japón lo que quiera. ¿Cómo encontraste trabajo en Japón? Encontrar trabajo en Japón es relativamente fácil porque hay muchas páginas de internet que te ayudan a hacerlo. Solamente buscas en internet trabajos en Japón y yo en ese tiempo que quería ser programador entré en una empresa de sistemas. Sin embargo, la dejé en 6 meses porque me quería ser youtuber y aquí estamos. Siendo sinceros, ¿qué tan bien hablas japonés? La verdad, yo siento que lo hablo bien. Bueno, ya llevo 10 años en Japón, entonces si no lo hablara, ¿qué hice todo este tiempo? Actualmente tengo el nivel N1 en japonés, que es el más alto de todos, y gracias a que hablo el idioma muy bien, un periódico de la ciudad donde vivo me permite hacer un artículo sobre mi vida en Japón en japonés. O sea que estoy escribiendo el periódico en Japón, y realmente se necesita pues un nivel bastante alto, ¿no? ¿A partir de qué año empezaste a hablar japonés? Yo empecé a hablarlo a partir del primer año, o sea, aproximadamente 3-4 meses en Japón lo aprendí bien, pero eso es porque vivía en Japón y es mucho más fácil que estudiarlo en tu propio país con puros libros. Así que la mejor manera de estudiar japonés es viniendo a Japón. Cuéntanos el mayor secreto para dominar el japonés. El mayor secreto para dominar el japonés es imitar a la gente. O sea, cuando estás con un japonés o estás viendo anime o algo, apréndete una frase por lo pronto. Obviamente aprender el vocabulario y la gramática es muy importante, pero siempre es más importante escuchar a la gente y decir lo que ellos dicen y aprender cómo lo dicen. Ese es mi secreto para aprender japonés. ¿Qué lugar recomiendas visitar sí o sí al venir a Japón? El lugar que yo recomiendo es un lugar al que yo tampoco he ido, que se llama Yakushima. Es una isla muy tropical en Japón, en donde dicen que está lleno de árboles, hay mucha naturaleza. De hecho, está uno de los árboles más antiguos de todo el mundo. Es un lugar al que mi esposa japonesa quiere ir, así que yo tomaré el consejo de mi esposa y vamos a ir juntos. ¿Cuál es tu estatura? Yo mido 1,89, así que soy alto en México y soy un gigante en Japón. ¿Cuántas novias has tenido? Yo he tenido 5 novias en total, pero de todas, la más bonita y la más querida, obviamente, es mi esposa de ahora, ¿no? ¿Cómo le haces para mantenerte motivado cada día? Hay una frase que siempre me mantiene muy motivado, que es: lo que estás haciendo en este momento te está guiando hacia donde quieres ir. Así que en mi tiempo de trabajo, cuando me da flojera hacer algo y me quedo dormido o quiero flojear nomás, me acuerdo de esta frase y digo: espera, esto no me está guiando hacia donde yo quiero ir. Y es como si alguien te diera una nalgada y te levantaras y dijeras: wow, sí es cierto, quedarme dormido no me va a llevar a ningún lado. Y esta es una de las frases que más me han ayudado para yo poder seguir adelante. ¿Cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida es: siempre sé consciente de lo bendecido que estás. Y con bendecido no me refiero a nada religioso, sino que hay momentos en los que nos pasan cosas buenas y creemos que eso es lo normal. Y yo siento que no está bien pensar que eso es algo normal, siendo que hay gente en el mundo que no tuvo esa oportunidad. Así que por más ridícula que sea la situación, siempre di: wow, hoy tuve un plato en la mesa para comer. Ser consciente de eso te cambia mucho la perspectiva de la vida. ¿Qué es lo que más te gusta de Japón? Lo que más me gusta de Japón es que la gente es muy hospitalaria. Los japoneses harán todo lo posible para que tú tengas la mejor estancia en Japón. Y cuando ustedes vengan a Japón y entren a un hotel o a un restaurante, se van a dar cuenta de lo que hablo. Es el mejor servicio del mundo. En Japón, la primera semana de mayo se llama la Semana Dorada, que es una semana en la que todo el mundo descansa, no hay escuela, no hay trabajo. Así que esta vez con la familia de mi esposa fuimos a quedarnos a un lugar bien bonito a pasar todo el fin de semana juntos. ¿Qué es lo que menos te gusta de Japón? Una cosa que no me gusta de Japón es que la comida mexicana es muy cara. Y suena raro porque pues estamos en Japón, ¿por qué quiero comer comida mexicana? Pero créanme amigos, cuando vives 10 años en Japón, todo se te antoja, especialmente unas enchiladitas, qué rico. ¿Qué deporte te gusta? Yo durante 8 años hice taekwondo, pero lo que más me gusta ver es el fútbol.
¿A dónde te gustaría ir algún día? Yo ya he viajado por Latinoamérica y por Asia, así que me gustaría mucho ir a Europa, y de Europa me gustaría ir a España y a Italia, especialmente por la comida, por supuesto. ¿Por qué empezaste YouTube? Yo realmente empecé YouTube porque quería hacer amigos en Japón. Cuando lo comencé yo llevaba aproximadamente 5 años en Japón y no tenía ningún amigo latino. Entonces, para yo conocer gente de México, decidí hacerme YouTuber para que la gente me conociera y me hablara y nos hiciéramos amigos. Y sí, desde que hice YouTube conseguí muchos amigos. ¿Cuál es la mayor diferencia entre México y Japón? La mayor diferencia entre México y Japón es cómo se enfrentan a los problemas. Los mexicanos somos muy valegorros, somos de que, nah, sí, no hay problema, no pasa nada. Pero en Japón, como son muy negativos, cualquier problema es como un problema gigante. Entonces es como si se les cerrara el mundo, solo piensan en ese problema, pero gracias a eso logran resolverlo de una manera muy eficiente y muy bien. Siendo que los mexicanos, aunque estemos en muchos problemas, creemos que no estamos en problemas y a veces nos va mal. Desde que estás en Japón, ¿qué cosas buenas has notado de México? Especialmente lo alegres y positivos que somos. Ah, y la comida, por supuesto. Uf, te alejas de México y extrañas la comida a morir. ¿Qué cosas sobre Japón suelen malinterpretar los mexicanos? Especialmente que los japoneses son muy fríos. Pero esto sí me gustaría dejar muy claro, los japoneses no son fríos. Simplemente expresan sus sentimientos de manera diferente. Amigos, ya manejamos durante 3 horas y antes de llegar a la casa nos encontramos con una vista impresionante del monte Fuji, así que vamos a verla. Chequen esto, amigos, se ve impresionante el monte Fuji. El monte más alto de Japón, este es, amigos. ¿Cómo se imaginan los japoneses a los mexicanos? Los japoneses creen que los mexicanos somos chaparritos, morenitos y que a todo el mundo nos gusta el tequila. ¿Qué choque cultural tuviste al salir con una persona japonesa? El choque cultural más grande que tuve con una japonesa es que en aquel tiempo yo no hablaba muy bien japonés todavía, entonces como que no teníamos una comunicación muy buena y un día a ella no le pareció cierta conducta mía y en la próxima cita me dejó plantado, me bloqueó de todas las redes sociales, no me volvió a hablar nunca y yo creí que era un caso especial, pero este caso lo he escuchado de varios amigos también que han salido con japonesas, como que no quieren romperte el corazón y no te dicen que ya no quieren estar contigo, que ya no quieren salir, no te lo dicen directamente y simplemente desaparecen. No todas, pero me ha pasado y le ha pasado a amigos. ¿Cuáles son tus fortalezas? Mi primera fortaleza es que hablo varios idiomas. Yo hablo español, hablo inglés, japonés y portugués. Y mi segunda fortaleza es que me gusta hablar mucho. Soy muy comunicativo, soy muy social, así que al momento de platicar con gente, aunque no hable en mi propio idioma, yo sé comunicarme con ellos. Y esto me ayudó muchísimo a comprender la cultura japonesa, especialmente porque en Japón, como son muy tímidos, ellos quieren gente que les hable. Y a la gente platicadora como yo, les va muy bien. ¿Cuáles son tus debilidades? Mi debilidad más grande es que no me gusta hacer nada solo, me gusta siempre estar acompañado y cuando estoy solo no puedo trabajar eficientemente, no me concentro y por eso cuando voy al cine, voy a un restaurante, voy a un café o voy a salir a algún lado a hacer algo, siempre tengo que hacerlo con alguien. Y los japoneses son lo contrario, ellos pueden viajar, pueden hacer cosas solos, pero yo no, siempre tengo que estar con alguien y pues eso me limita a muchas cosas. ¿No te sientes solo viviendo en Japón? No me siento solo absolutamente, especialmente por una razón. Hola. Hola. Estoy casado con una japonesa, entonces obviamente no me siento solo, tengo mi familia. Pero al principio, pues obviamente sí me sentía solito, ¿no? No tenía amigos, no tenía pareja. Así que hay que ser social y conseguir muchos amigos. ¿Tu forma de pensar ha cambiado desde que estás en Japón? Lo que más me cambió Japón es que aprendí a ser negativo en una manera muy positiva. Yo siempre era muy positivo, o sea que todo me valía gorro, pero como los japoneses son un poco negativos, aprendí que es importante ser negativo, ver la realidad, aprender de lo que está pasando en ese momento. Y si algo malo pasa, es por algo y debemos enfrentarlo. Y los mexicanos, pues ustedes saben cómo somos, ¿no? Yo siempre evadía la realidad y me iba por este camino, pero no, hay que enfrentar esa realidad y eso es algo muy de Japón. ¿Qué valores tuyos no han cambiado en lo absoluto desde que llegaste a Japón? Algo que ni siquiera Japón pudo cambiarme es mi forma de ser cariñoso. Una cosa que me preocupaba de estar en Japón es que yo también me volviera muy serio como los japoneses. Pero no, cuando naces en Latinoamérica y eres muy positivo, muy alegre, siempre estás sonriendo, esas cosas no cambian en lo absoluto y aunque esté con mi esposa japonesa que ella es más seria, más tranquila, un poco más fría, mi forma de ser nunca ha cambiado y espero de todo corazón que esto nunca cambie. Así que hay que sentirnos bien orgullosos de ser alegres, de ser mexicanos, latinos. ¿Te alegra haber crecido en México? Por supuesto que me alegro de haber crecido en México. Si no hubiera nacido en México, no pudiera hacer esto. ¿En qué trabajos de medio tiempo has trabajado en Japón?
En Japón he trabajado enseñando inglés, trabajé de mesero en un restaurante de comida brasileña y trabajé como bartender. Y gracias a estos trabajos es con lo que yo logré pagar la universidad aquí en Japón. ¿Cuál es tu festival o evento japonés favorito? Mi evento favorito de Japón es definitivamente el Año Nuevo. En japonés se dice Oshogatsu. En Japón el Año Nuevo se suele celebrar del día 31 hasta el día 4 de enero, siendo que en México solamente celebramos el día 31 y el día 1, ¿no? Pero no, en Japón son 4 días de pura diversión. Ya llegamos a la casa de mi tío, amigos, así que aprovechando que vinimos a darle un aventón a mi tío, vamos a responder unas preguntas en este lugar. ¿Qué mensaje te gustaría dar a quienes persiguen sus sueños? Lo que me gustaría decirle a las personas que tienen un sueño es que no se preocupen por dos cosas. La primera es que no se preocupen por lo que piensan de ustedes. Por más ridículo que sea su sueño, persíganlo, cuéntenselo a la gente, manifiéstenlo. Y la segunda cosa es no se preocupen por el dinero. Si es tu sueño, significa que es lo que más quieres hacer en todo el mundo, y gastar dinero en cumplir ese sueño yo creo que es la inversión más grande que puedes hacer en tu vida. Así que no se preocupen por lo que les dicen ni por el dinero, por favor. ¿Cuál es tu sueño para el futuro? Uno de mis más grandes sueños es en un futuro tener una organización o tener una fundación que ayude a perritos de la calle. Porque una vez que tienes perros o perrijos, como les decimos en México, realmente te das cuenta de que los perros son ángeles sin alas. Y como ya está haciendo un poco de frío, amigos, vamos para adentro. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere mudarse a Japón? El consejo que la mayoría les daría sería estudien japonés o busquen un trabajo que les guste. Pero yo, que he estado 10 años en Japón, les doy el consejo de aprendan a cantar, por favor. En Japón existe la cultura del karaoke, que son estas habitaciones en donde se junta la gente para tomar, para comer y al mismo tiempo cantar. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los japoneses saben cantar muy bien, así que aprender a cantar en Japón te va a ayudar a ser buenos amigos. Dejamos la idea. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué harías? Si tuviera una máquina del tiempo, volvería cuando tenía 15 años para ver muchos más animes, cuando tenía mucho tiempo para poder disfrutar de estos animes, y ahora que tendría más información de estos animes, podría platicar con mis amigos sobre más temas, porque los japoneses han visto anime toda su vida y cuando comienzan a hablar de anime, hablan de animes que yo nunca he visto, y obviamente me gustaría mucho poder compartir con ellos un buen momento, ¿no? Si pudieras pedir solo un deseo, lo que sea, ¿qué pedirías? Si pudiera pedir un deseo, yo creo que sería que todos los perritos en el mundo tuvieran todos un hogar, que tuvieran que comer, que tuvieran una familia que los quiera mucho y que dejaran de sufrir. Porque al ver perritos de la calle o perritos en malas condiciones, realmente me quiebra el corazón. Y todo es por culpa de este chamacón, ¿verdad? Ya, muchacho. ¿Qué es lo que más te gustaría cumplirle a tu esposa? Mi esposa es vegana, o sea que no consume productos de origen animal como carne, lácteos, queso, huevos, entre otros. Así que me gustaría poder llevarla a muchos lugares en el mundo en donde pueda comer comida vegana, porque en Japón es muy difícil, ya que la comida japonesa por lo regular contiene pescado, contiene carne, y como a mi esposa le gusta mucho comer, quiero llevarla a lugares ricos, consentirla, ¿no? ¿Qué haces en tus días libres? En mis días libres por lo regular suelo sacar mucho a mi perrito a pasear, me gusta mucho ver anime, me gusta mucho jugar videojuegos, juego por horas y horas, y lo que nunca, pero nunca me puede faltar es comer palomitas. Nunca, las palomitas me encantan y si tengo un tiempo libre siempre pongo una película, una serie, un anime, me hago unas palomitas y soy feliz. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado por venir a Japón? Lo mejor que me ha pasado al estar en Japón es definitivamente aprender bien el idioma, porque a mí que me gustaba mucho el anime desde que estaba chiquito, ahora puedo ver anime sin subtítulos. Y para una persona que le gusta mucho el anime es un sueño totalmente. ¿Japón es realmente un buen país? Japón sí es realmente un buen país. Yo llevo 10 años viviendo en este país y lo puedo comprobar. Hay comidas raras, pero ricas. La cultura es curiosa, pero es increíble. Los japoneses pueden parecer fríos, pero en realidad no lo son. Y así hay muchas cosas en Japón que para los mexicanos es como que, qué raro, ¿por qué lo hacen de esta manera? Pero es porque los mexicanos y los japoneses tenemos una cultura muy distinta y también hay veces que es contraria. Así que cuando ustedes vengan a Japón, lleguen con el corazón abierto. No se cierren, no tengan expectativas y van a ver que van a disfrutar de Japón mucho mejor que como lo hubieran hecho cuando no pensaban en esto. Y para cerrar con una bella frase, yo siempre he dicho esto: si yo llevo 10 años en Japón, es por algo. Y eso es porque me gusta mucho. Estas fueron 50 preguntas sobre mí. Espero que les haya ayudado a conocerme un poquito mejor. Y con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.